mayoría de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento fueron a través de parábolas. Estamos viendo en detalle este concepto. La última clase vimos que hay 6 componentes en las parábolas. Quisiera pues que tratáramos de memorizarlos para de esa manera poder separar el contenido de las parábolas y mirar dónde se encuentran cada uno de ellos. El número 1 de los componentes se le llama el prolegomeno. Esto es cuando hace referencia a la palabra a, cuando dice, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a, esa parte de la letra a es lo que se le conoce como el prolegomeno. Esto es a semejanza de, a eso se refiere. Hay veces se utiliza como la palabra como o a es lo que se le conoce como el prolegomeno. Si viéramos en Lucas capítulo 11, Iván hacía una pregunta en cuanto a la oración. En Lucas 11 los discípulos le preguntan y le piden a Jesús que les enseñe a orar. Aquí miramos que el prolegomeno no es la palabra ni la letra a ni como, sino que es una pregunta. 11:1 de Lucas dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ellos lo vieron orar, ellos querían aprender a hacer la oración como él hacía, y dicen como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En el versículo 5 se hace lo que es el prolegomeno en esta parábola. Les dijo también. Ellos han pedido aprender a orar, Jesucristo les ha enseñado y ahora les dijo también. ¿Y qué es lo que hace? Les va a dar una parábola. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? El prolegomeno en esta parábola no es la letra a ni como, es la pregunta: ¿quién de vosotros? Se hace una comparación en cuanto a lo que les acaba de preguntar. Miraremos un poco más de esto. Pongan un separador ahí. El segundo componente de una parábola es la introducción del elenco de los participantes en la parábola. En este caso, si viéramos la parábola del hijo pródigo, miraremos: el padre es parte del elenco, el hijo mayor y el hijo menor es parte del elenco, el hombre gentil es otra parte del elenco, y miramos que se componen las personas que van a participar de la parábola. Eso sería la introducción del elenco. En este caso, el elenco es un amigo más el otro amigo, son 2 amigos. Este es un ejemplo de lo que podríamos ver aquí. En Lucas 18, si ustedes ven, Lucas 18, versículo 1, también se da una parábola y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez. No se presenta en esta sección lo que se conoce como el prolegomeno, ni la palabra como, ni la letra a, sino que el inicio es eso: había en una ciudad. Ello sería el prolegomeno. Y en este caso, un juez, primera parte del elenco, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, segunda parte del elenco. Tenemos el elenco, las personas que van a formar parte de la parábola, y ese es el componente número 2 de una parábola. Número 3 es la trama. La trama es de qué trata esta historia. Y la trama, ¿verdad?, no es algo histórico, es una historia. Lo histórico es algo que pasó. La historia es algo que se está desarrollando, es la trama.
en dirección hacia dónde lleva, cómo se va a desarrollar. Número 4, el cuarto componente es el conflicto. En una parábola se invita a la audiencia a que ellos participen. Ellos quieren ser partícipes, quieren ver cómo termina, quisieran ser parte de cómo termina la parábola. Quieren, si es posible, decidir cómo va a finalizar, cómo se puede arreglar. El conflicto presenta algo que ellos tal vez no se esperaban. Se habla de la viuda y se habla del juez. El conflicto muestra algo que ellos no se esperaban. Las parábolas hacen precisamente ello. Luego, el quinto componente es la resolución de conflictos. Esto es, ¿cómo vamos a resolver esto? Y la audiencia va a decidir, va a participar. Por eso las parábolas son tan exitosas, porque permiten a la audiencia que ellos sean parte de la solución del problema. Ellos tienen que solucionar el problema. Como todavía no ha terminado, ellos dicen que yo lo arreglaría de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando la parábola se va para otro lado? ¿Qué pasa cuando no está siendo resuelta como ellos pensaban? Y luego, ¿qué pasa cuando se resuelve de una manera completamente distinta? Entonces está rompiendo con su juicio en cuanto a la historia y está rompiendo en cuanto a su esperanza de los participantes de la historia. Por eso es interesante la parábola. Querían que terminara de una manera, no termina así. Yo daba ejemplos, unas películas, y decía, muchos de nosotros hubieran preferido que algunas películas terminaran diferente. En lo personal, creo que uno de los finales, para mí, que en mi persona, me molestó mucho, es el final de la película El Gladiador. Me molestó mucho, hasta el día de hoy me molesta todavía mucho cómo terminó la película. Creo que debió haber vivido el general. Creo que no lo debieron de haber agarrado como lo agarraron, y creo que debió haber liberado Roma. Pero eso soy yo. Toda la trama estuvo excelente hasta en el momento que ve a su ayudante colgado y con flechas lo matan. Ese soy yo. Me molesta. Las parábolas hacen eso. Las parábolas retan tu mente. Las parábolas hacen que tú de alguna otra manera digas, no, es que no me gusta cómo está finalizando, pero el hecho de que no te guste te está corrigiendo, está diciendo esto es lo que tú debes de hacer. Por eso las parábolas son muy interesantes. Y número 6, el sexto componente es la aplicación. Todas las parábolas llevan a cada miembro que la escucha a decidir. Tú tienes que decidir, vas a decidir qué vas a hacer. Para eso se te enseña una parábola. Tú tienes que decidir para qué se va a hacer. Ahora, aparte de ello, hay 4 principios importantes que se tienen que tomar en cuenta para la interpretación de las parábolas. Este material, reitero, tal vez no es muy interesante para ustedes, pero ténganme paciencia, por 5 minutos tengo que presentar esta parte porque es parte del material, ¿ok? Hay 4 principios para interpretar las parábolas, ¿ok? Número 1, el análisis textual. Número 2, la examinación lingüística. Número 3, las fuentes del paralelismo en la parábola. Y número 4, la reflexión teológica. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús son parábolas, son meshalim, que se encuentran en los evangelios. Pero estas parábolas son dichas a gente que vivía en otra cultura muy distinta a la nuestra. Son dichas en su mayoría arameo o hebreo. ¿Ok? Y luego, quien las escucha, Lucas, Marcos y Juan, deciden escribirlas en griego. Y estamos de acuerdo que cuando tomas algo de un idioma original, como se dice, y las traduces a otro idioma, en otro tiempo de la historia, en otra cultura de la historia, es muy difícil comprender. Entonces son 4 principios que tienes que decidir para comprenderlo. Primero, cuando hablamos del análisis textual, se deben estudiar en detalle los evangelios sinópticos. ¿Ok? La palabra sinóptico significa algo que presenta las partes principales del asunto en manera clara, rápida y resumida. Esto es, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque están presentando el mismo tema de varios puntos distintos y cuando los juntas te dan toda la foto completa. Hay 3 evangelios sinópticos y el de Juan no es sinóptico, no se le llama así. ¿Ok? Entonces, en armonía para entender en su totalidad el mensaje de Jesús.
el análisis textual es muy importante para entender lo que se está diciendo. Y ahorita vamos a ver la parábola de la viuda y del juez. Y les voy a decir, les voy a mostrar de lo que estoy hablando y por qué es tan importante este principio de la interpretación. Número 2, la examinación lingüística. Reiteramos, las parábolas son dichas en arameo o en hebreo. Después se traducen al griego y después se traducen al español. Y nosotros la estamos leyendo en el siglo XXI. Esto es, cuando yo digo viuda, a widow, cuando yo digo viuda, el día de hoy una viuda es muy distinta a una viuda del primer siglo. ¿Ok? Cuando yo digo algo hoy, es muy distinto a aquel tiempo. Una palabra puede ir perdiendo su significado a través de los tiempos, de las culturas y de los contornos. Por lo tanto, se tiene que examinar el lenguaje para interpretar correctamente la parábola. Siempre hay una posibilidad de pérdida en el contexto y el significado de la parábola. ¿Ok? En inglés es una palabra, realmente creo que es del alemán. ¿Alguien ha escuchado el concepto de la idea de Borlesch? ¿Borlesch? ¿Alguien? Levante la mano, ¿quién nunca había escuchado esto en su total vida? Okay. Borlesch es un concepto, de análisis lingüístico donde lo que dice el texto no es lo que está diciendo, sino lo que está debajo de lo que está diciendo el texto. Eso es lo que es un Borlesch. Esto es, cuando tú lees el texto, no te dice el texto, sino lo que está detrás del texto, lo que está abajo del texto. Para entenderlo de mejor manera, yo puedo decir algo, pero no es lo que quiero decir y tú lo sabes. Mi contenido dice algo, pero no lo que estoy diciendo. Estoy siendo sarcástico, estoy siendo irónico, estoy diciendo otra cosa. Pablo, por ejemplo, cuando dice Pablo, ojalá fueseis ricos. La pregunta sería, ¿anhelaba Pablo que los corintios fueran ricos? Es lo que está debajo del texto, ese es el Borlesch. Y cuando vemos el análisis textual y lingüístico, se tiene que examinar eso de mejor manera. Reitero, esto lo digo por el contexto de la enseñanza. El otro principio es lo que es la fuente del paralelismo. Esto es, yo hablo muchísimo y tal vez ustedes dicen, ¿quién sabe de dónde el hermano? ¿Cómo el hermano puede conectar todo esto? No lo entiendo. Pues te voy a dar el secreto de ello. Es a lo que se le llama las fuentes del paralelismo, o es lo que se le puede llamar como el pseudepígrafo. Levante la mano, ¿quién nunca había escuchado en su vida eso del pseudepígrafo? Muy bien. Esto es, cuando se escribe la Biblia, se escribe en un tiempo de la historia, en un lugar del mundo. Para entender muchas veces lo que dice la Biblia, tienes que ver el contorno cultural, del lenguaje, y de escritura que se utilizaba para entenderlo mucho mejor. El ejemplo que les voy a dar es un ejemplo que veíamos ayer con mi esposa. ¿Por qué aquí... ayer decían, ¿por qué un negro le puede decir a otro negro nica? ¿Y por qué un blanco no le puede decir nica a otra persona? Te lo voy a explicar y es muy sencillo, Porque lo que pasa es que no es lo mismo decir niga, ¿verdad? Que nigger, aunque se pronuncian igual. A ver, jóvenes, díganme por qué no es lo mismo. ¿O quieren que se lo explique? Uno se usó el racismo, que es el de la derecha, y el de la izquierda lo usan como para decir hola tú o algo así entre ellos. Pero un blanco le puede decir a otro blanco, a otro negro, niga. No. Pero entre ellos se pueden decir nica. No. Es correcto.
Porque cuando acaba en ER, tiene el contexto histórico de la esclavitud, del desprecio, de la opresión. Pero lo que los negros han hecho es que al quitarle la E y la R y solamente colocar la A, es el mismo concepto, pero es el concepto entre ellos. Es más cool. Esto sí lo podemos decir entre nosotros, no se oye tan mal. Es como decir mojados, mojao. Somos mollos. Que mollos no está mal, mojados sí está mal. Pero si es lo mismo, ¿por qué está mal? Porque tiene que ver con el contexto en el cual se está hablando. ¿Y quién lo está diciendo? Si a una persona dijera nigga o nigger hace 50 años, sería completamente distinto a cuando lo está diciendo una persona explicándolo de esta manera. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos? Entonces, si esto se utiliza en una compañía de negocios, te corren automáticamente. Así te vas. La idea es ¿por qué? Tiene que ver con ello. La parte del paralelismo y las fuentes es, estamos estudiando la Biblia, las parábolas de la Biblia, que se dijeron en un contexto histórico que vivió Jesús, en un momento en que había una fusión entre el helenismo y el judaísmo, donde los grecorromanos estaban sobre Jerusalén y lo gobernaban, y de la misma manera el judaísmo estaba ahí. Para entender las parábolas, tienes que entender la cultura helenista y la cultura judía. Si no las entiendes, solamente vas a comprender parte de, y no lo vas a interpretar correctamente porque solamente conoces parte de. Por lo tanto, no es suficiente solamente leer la Biblia para aquellos que la estudiamos. Necesitamos inundarnos de todo esto que estamos diciendo si queremos enriquecer el mensaje para entenderlo mejor. Y por eso las parábolas son importantes. Ahora, otras cosas a considerar es la arqueología, los rollos del Mar Muerto e investigaciones del exodepígrafo. Estas son las colecciones de escritos antiguos que datan del 250 a.C. hasta el 200 después de Cristo. ¿Por qué? Porque esos materiales nos ayudan a comprender por qué vivían así ellos, a qué se referían, por qué lo hacían, qué quería decir una palabra y otra palabra. Por ejemplo, cuando decimos la palabra viuda o cuando hablamos de una viuda, no siempre una viuda es una pobre, desventurada, oprimida. No, cuando ves la historia, había muchas viudas que tenían mucho poder aún en el primer siglo. Y cuando veamos la parábola de la viuda y el juez, nos daremos cuenta que esta viuda, al parecer, no es una viuda como la viuda que tú y yo pensamos. Automáticamente asumimos que la viuda pobre viuda, se aprovechan de ella, pero ahorita vas a ver que no. Es lo que estamos diciendo más. Eso se requiere para entenderlo de esa manera, ¿ok? Ahora, la otra cosa que se requiere es la reflexión teológica. Esto es, estamos viendo las parábolas. Las parábolas tienen el propósito de enseñar quién es Dios. De enseñar quién es Dios. Esa es la idea de las parábolas. Tenemos que aprender quién es Dios. El reino de los cielos es semejante a un padre tenía 2 hijos. Entonces el padre es Dios. El hijo menor que se va son los gentiles, el hijo mayor son los judíos. Esto se compara a. La idea es, a través de esta historia, de esta parábola, entendemos quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan profundo y tan amplio que necesitamos ejemplos sencillos para entender cómo es Dios, para entender quién es Dios, y es el propósito de lo que estamos viendo, ¿ok? En Mateo capítulo 13, versículo 52 dice así: son 6 componentes y 4 principios. ¿Verdad que sí? 6 componentes y ¿qué? Y 4 principios. Levante la mano a quien se le hace interesante lo que acabo de explicar, hermanos. Okay. Muy bien. Ahora sí regresamos a la clase para aquellos que ni les interesaba el punto, ¿ok? Mateo capítulo 3, versículo 52, ¿ok? Dice así, ¿ok? Dice: Él les dijo, por eso todo escriba docto. ¿Qué es docto? Emanuel, ¿qué es docto? Braulio, ¿qué es docto? Alan, ¿qué es docto? Hermano González, ¿qué es docto?
Muy bien, un letrado. De ahí viene la palabra doctor. Hay doctores, docto e indocto. Una persona estudiada, letrado, preparado. Dice aquí, por eso todo escriba docto, todo escriba que conoce, que sabe, que está estudiado, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Levante la mano, ¿quién entendió? Algunos. Hermano Carmelo, ¿qué dice eso? Ok. ¿Se los explico todavía más? Ok. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, que parece que no sirve, se toma para enseñar con cosas nuevas. Acabo de hacerlo yo, Nigger. Lo acabo de hacer yo. ¿Qué es lo que hago? Te doy algo de la Biblia y te doy algo que puedas comprender para que digas, ok, entiendo lo que está diciendo el hermano. La Biblia y el Antiguo Testamento es un tesoro. Es un tesoro enorme, pero a veces no lo podemos entender. Tomas, como dice aquí, cosas de este tesoro, dice ahí, cosas nuevas y cosas viejas. Aplicas lo nuevo con lo viejo y al mezclarlo, al fusionarlo, das una enseñanza. ¿Cómo se debe de hacer? Todo escriba docto hace eso. Agarras lo que parece que no sirve, el Antiguo Testamento, lo metes al Nuevo Testamento y lo explicas con algo que la audiencia pueda comprender bien el día de hoy. Eso es lo que está diciendo aquí. Vamos a entenderlo todo de mejor manera. ¿Listos? Les voy a dar una parábola. Había una persona mayor. Él había perdido a su hijo y no sabía cómo lo podían consolar. Uno de sus estudiantes decide consolarlo y lo hace a través de una parábola. ¿Ok? Dice, te voy a decir una parábola. ¿A qué compararé lo siguiente? Primer componente, ¿se acuerdan ustedes? El primer componente es ¿qué, hermanos? Muy bien, gracias. Un hombre recibió del rey. Segundo componente, el elenco, díganme quiénes son. El rey y un hombre. Un hombre recibió del rey un objeto de gran valor para cuidarlo. Pero el hombre lloraba todos los días, se dolía por la gran responsabilidad que tenía por parte del rey y decía, ¿cuándo seré libre? ¿Cuándo seré libre de esta gran responsabilidad? El conflicto. Díganme el conflicto, hermanos. Díganme el conflicto. Explíquenme la trama. Levante la mano quien ya se perdió. Porque ya no hablamos ya está hablando de los principios, ya dejé eso atrás. Estoy dando una parábola sencilla. ¿Ok? Un hombre recibió del rey un objeto de gran valor. Pero era muy preocupante esa responsabilidad. Este hombre todos los días está afligido, todos los días está llorando, todos los días está preocupado. Y dice, ¿hasta cuándo seré libre de esta responsabilidad? Se está quejando. ¿Listos? ¿Están todos listos, hermanos? Le dice el estudiante a su rabí, tú has perdido a tu hijo ha muerto. ¿A qué compararé lo que te está pasando a ti? Dios te dio a tu hijo de gran valor. Y tú le enseñaste la ley de Dios. Tú lo enseñaste correctamente. Y todos los días era una gran preocupación por si tu hijo crecería en el camino de Dios. Llorabas algunos días, te preocupabas cuando veías que tu hijo no hacía lo correcto. Sin embargo, ahora ha muerto. Ahora le has regresado a Dios el objeto de gran valor.
Y dice el rabí, verdaderamente con esta parábola me has consolado como nadie me había consolado. Levante la mano, ¿quién entendió, hermanos? Ahora, les pregunto, ¿no es una hermosa parábola? ¿Le tuvo que enseñar al rabí la ley de Moisés? ¿Le tuvo que enseñar la ley de Dios? No. A través de un ejemplo sencillo, lo que le dice es, los hijos son un regalo de Dios, son de alto valor. Y a veces nos estamos quejando de ellos. Nos quejamos porque es una gran responsabilidad, porque nos duele la cabeza por si están bien o están mal, porque ellos se rebelan, porque ellos nos la hacen de cuadritos, porque ellos son bien mal agradecidos. Y a veces decimos, ay, ¿hasta cuándo que se casen? Luego se casan, son más problemas, hermanos. Y se está quejando uno de ellos. Pero en el momento que muere un hijo, si muere el hijo y tú hiciste lo que debiste hacer con él en cuanto a la ley de Dios, ¿no es cierto que le estás regresando al rey algo que no era tuyo sino que era de él? Un objeto de gran valor. Y díganme ustedes si no es una hermosa parábola que no se encuentra en la Biblia, pero que tiene mucho conocimiento bíblico. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Muy bien. Ahora, veamos entonces la parábola de la viuda y el juez. Y la vamos a ver a través de los 4 principios: análisis textual, análisis lingüístico, fuentes de paralelismo, reflexión teológica. Dice ahí en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, ¿ok? Ahora, la parábola no va a ir como ustedes quieren que vaya. Ustedes quieren que vaya de una manera. La podemos ver en forma superficial, pero ya saben que yo no soy en forma superficial. Yo me tengo que sumergir para entenderlo mejor. ¿La quieren ver en forma superficial? Léanla en su casa. ¿Ok? ¿La quieres entender en forma profunda? Ve lo que te vamos a decir, ¿ok? Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Que a través de esta parábola los discípulos vean la necesidad de orar siempre, que le estaba yo enseñando esta mañana con ustedes, y no desmayar. Lo mismo en Lucas 11, enséñanos a orar. Jesús les dice cómo orar y luego les da la parábola del amigo. Son muy similares estas parábolas. ¿Ok? ¿Listos? Veamos. Ahí, versículo 2. Había en una ciudad, ahí encontramos el prolegomeno. Esto es, la comparación. Había en una ciudad, sabemos que es parábola. Si hubiese dicho, había en la ciudad de Jerusalén, deja de ser parábola, porque está dando el nombre de la ciudad y viene a ser algo histórico. Y esas son las reglas de la hermenéutica, de la interpretación. Había en una ciudad un juez, ¿ok? Ahí tenemos al primer miembro del elenco, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Les voy a preguntar, hermanos, aquellos que piensen que el juez es Dios, cuidado, porque este juez no teme a Dios ni respeta a hombre, y muchos la interpretan de esa manera. Dice, había también en aquella ciudad una viuda. Estamos viendo el segundo componente de la parábola. Esto es parte de ¿qué, hermanos? El elenco. Tenemos al juez y aquí, hermanos, y a la viuda, dice, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y aquí está la trama y el conflicto. Tenemos a una viuda que le está pidiendo al juez, que es injusto, al juez que no teme a Dios y que no respeta a hombre, ¿verdad? Le está pidiendo que le haga justicia de su adversario. Es la trama y el conflicto. Automáticamente muchos dirían, pobre de la viuda. La viuda necesita que le hagan juicio y nos vamos por ahí. Pero vamos a tratar de profundizarnos en el análisis lingüístico, ¿ok? El contexto cultural de las viudas es que las viudas, para todos, son pobres, desventuradas, vagabundas, abusadas, etcétera, etcétera, etcétera. Las miramos sin capacidad de protegerse a sí mismas. ¿Verdad que ya tenemos ese concepto? Pero cuando vemos una parábola no podemos asumir las cosas. Tenemos que ver la parábola y tenemos que estudiarla.
Miramos, por ejemplo, en la Biblia viudas como a Tamar, miramos a viudas como Noemí, como Ruth, como Orfa, como Abigail, y automáticamente pensamos, pero les quiero preguntar algo que es muy interesante. ¿Todas estas viudas eran pobres? ¿Era pobre Abigail, hermanos? No. No podemos asumir que todas las viudas son pobres. Es lo que tenemos que entender. ¿Ok? La viuda de Tecoa, etcétera, etcétera. Todas se muestran como mujeres que dependen de alguien más, pero no todas son pobres. Vemos a la hija de Fanuel. Vean en Lucas capítulo 2, versículo 36. ¿Cuál es el propósito de esta parábola? Enseñarle a los discípulos la necesidad de ¿qué? De orar. Que no se les va a olvidar esa parte, ¿ok? Lucas capítulo 2, en el versículo 36 al 38, dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba de ¿qué, hermanos? Del templo, sirviendo de noche y de día, ¿con qué, hermanos? Con ayunos y qué? Y oraciones. Eso lo vemos el próximo domingo, ¿ok? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando vemos a una viuda, esta viuda es una viuda que se dedica a orar en el templo. No puedes asumir que la viuda es pobre o que todas las viudas son pobres, ni que todas las viudas no dependen de los demás. Y les voy a explicar por qué bíblicamente. Les voy a dar el argumento. Hay una parte de la Biblia que habla acerca de los fariseos que le robaban todo a las viudas. ¿Se conoce esa parte, hermanos? Si el fariseo le roba a todas las viudas, ¿por qué el fariseo se interesaría en robarle algo que casi la viuda no tiene? Porque legalmente las viudas, cuando quedaban viudas, había algunas que se podían quedar con las propiedades de sus maridos. Y si eran dueñas de la propiedad de su marido, no la hacía una vida ¿qué? Pobre. Ahí hay una diferencia. Ahora, no todas las viudas son viudas sumisas que no hablan. Porque la parábola dice que esta viuda fue a la corte. Pero, ¿sabías tú que una viuda judía no se le permitía ir a la corte por sí sola, sino que tenía que ir acompañada de un hombre, a menos que la viuda tuviese dinero? ¿Verdad que la parábola ya no se ve igual? ¿Todavía están viendo a la viuda como una pobre desventurada que no tiene nada? ¿Saben cuál es el secreto de la parábola, hermanos? Me voy a adelantar un poquito, si me permiten, ¿ok? Es la expresión hazme justicia. Fíjate otra vez cómo dice la parábola, ¿ok? Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. ¿Ok? Leamos el versículo 3. ¿Ok? Veamos. Dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. Esta viuda venía a él. ¿A quién, hermanos? Al juez. O sea que esta viuda no es una viuda pobre, porque viene a él y tiene el acceso a él. Y no le importa tener varón, no, ella está pidiendo algo. Y le dice: hazme justicia ¿de qué? De mi adversario. La palabra hazme justicia, hermanos, que está aquí en griego, una vez más, se escribe en griego por Lucas, se debió haber presentado en arameo, y estamos viendo el análisis textual y lingüístico. ¿Listos? En griego se escribe la palabra ekdikeo, y ekdikeo se debería traducir más correctamente como no dame justicia, no hazme justicia, sino como véngame. Haz venganza. Véngame de lo que está pasando.
Quiero preguntarles, ¿es lo mismo pedirle a alguien que haga justicia a que lo vengue? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Ah? La viuda no está allá para humillarse. La viuda está allá para vengarse. Y la única manera que se puede vengar es a través de que el juez le haga ¿qué? Venganza. Que la vengue. Aquí dice hazme justicia, pero en el griego es véngame. Tú lo puedes ver en todas maneras. Le estoy dando un análisis lingüístico y textual que son importantes para entender esto, y todavía te lo voy a explicar más. Si este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre, ¿es un juez justo? ¿Es un juez justo? ¿Podía la viuda pedirle que le hiciera justicia a uno que no es justo? ¿Sí se están fijando, hermanos? ¿Hace más sentido la parábola ahora? Totalmente. Totalmente. Y no solamente eso, si ella le está pidiendo venganza en contra de su adversario. Ahí lo dice bien. Dice, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué era lo que estaba pidiendo? Estaba pidiendo tal vez dinero, tal vez propiedad, tal vez que lo metan a la cárcel, o posiblemente está pidiendo que lo ejecuten. Y les voy a preguntar, ¿verdad que ya la parábola no es igual ahora, hermanos? ¿Por qué Jesús hace eso? La primera es que si el juez es alguien que no teme a Dios y que no respeta a los hombres, ¿verdad que como que ese juez no puede ser quién, hermanos? Dios. Ya cambió la historia, muy bien. Y verdad que esa viuda que lo que está pidiendo es venganza en contra de su adversario, o sea, ella no está buscando que esté todo bien, ella está buscando que lo metan a la cárcel, que le quite el dinero que le quitó, que le regrese su bebé, o que lo ejecuten. Ya cambia totalmente la parábola. ¿Verdad que como que no deberíamos ser nosotros así? ¿O le pediríamos a Dios nosotros para que se vengue de nosotros? Y entonces ya cambia la parábola. Levanta la mano, ¿quién sigue aquí, hermanos? ¿No perdí a nadie? ¿Todos están conmigo? Sigamos leyendo, ¿ok? Versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. Él no quiso por algún tiempo. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué él no quiso por algún tiempo? Cuando tú ves, hermanos, cuando tú estudias la historia de todos los jueces del primer siglo, del contorno, tercer principio de las parábolas, le estoy dando cómo se interpreta una parábola. Uno de ellos dice que todos los jueces de aquel tiempo eran en su mayoría corruptos y con lo que único buscaban era enriquecerse a sí mismo y buscaban por su bien, como que parecen los jueces de Latinoamérica. ¿O no es cierto, hermanos? Por eso te digo, o sea, es similar. El juez ya te ha dicho la parábola que no es justo. La parábola ya te ha dicho que el juez no teme a Dios. Ya te ha dicho la parábola que él no respeta a hombre. A él no le importa, a él nada más le importa ¿qué? Él es él al que le importa. Y luego esta viuda quiere venganza. Y viene al que no le importa a nadie, solo le importa a él. Bien hubiera podido ser de que él le pediría una mordida para que se arreglara y hiciera eso. No, no sucede así. En la trama no sucede así. ¿Cómo funciona la trama? Dice ahí en el versículo 4, dice, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda qué? ¿Me es qué? Molesta. Y ahí está la otra palabra. La viuda es molesta, la viuda es molesta, la viuda está... Ahora, la idea de la palabra molesta, hermano, se podría traducir más para que no me agote, para que no esté... Hay mujeres así, también habemos hombres así, ¿verdad? Tal y yo soy así, me dice que yo soy así, ¿verdad?
Si el carro está con el mecánico y me dice que a las 12 me lo iba a entregar y no me habla a las 12 ni me lo ha entregado, a las 12:01 yo estoy ahí en el taller. ¿Dónde está el carro? ¿Por qué no me hablaste? ¿Qué está pasando? Así es mucha de la gente con la que convivimos en la congregación. A ver, hermanos, levanten la mano, háganme el favor de no reconocerlos por mí mismo. Levanten la mano, ¿quién es como esta viuda? Nada más Laura. Ahí está la hermana Marisela. No sabía, hermana Marisela. ¿Quién más? ¿Ah? Hermana Ana Luz, por favor. Levante las dos manos, por favor, hermana. Los pies y todo lo demás, porque usted es como esta viuda. ¿Ah? O sea, el juez le va a hacer caso, no porque le quiera hacer caso, no porque le quiera dar su venganza o su justicia. El juez lo va a hacer porque el juez no quiere que, ¿qué, hermanos? Que le estén molestando. Que le estén molestando. Aquellos que tenemos negocios y tienes un cliente que está, dale y dale, cállate la boca, vete de aquí, ya, me desesperas. Ahora, sigamos con la historia. Levante la mano, ¿quién todavía me está siguiendo, hermanos? Qué bonita la parábola, ¿eh? Dice ahí: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, la voy a vengar, voy a hacer lo que quiere. Ahora, ¿no se oye como un juez todavía más corrupto, hermanos? Porque si el juez es justo, va a hacer lo que es ¿qué? Pero no está haciendo lo que es justo, va a hacer lo que ésta está pidiendo. Y lo está haciendo no por las razones correctas, sino para que lo deje de ¿qué? ¿Ya ves cómo la parábola da más vida, hermanos? Dices, wow, bueno, ¿de dónde viste todo esto, hermano Ricardo? Reitero los 4 principios, ¿ok? Análisis textual, análisis lingüístico, fuentes del paralelismo y reflexión teológica. Así ves la escritura. Porque si la ves por encima, todos, ay, pobre viuda, ay, el juez y ya le dio y ya. Y así se quedaron. Pero no es lo que está diciendo la parábola, está siguiendo más allá. ¿Qué es lo que debes de hacer? Y luego dice ahí, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote, ¿qué, hermanos? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Lo que dijo el juez injusto, les voy a preguntar ahora, hermanos. ¿Colocarías a Dios como el juez? Antes de que les explicara esto con los 4 principios de las parábolas, el análisis textual, lingüístico, fuentes del paralelismo y la reflexión teológica, levanten la mano, ¿quién lo veía todavía como Dios? Caleb, gracias Caleb. El único, todos los demás lo vean como yo, ¿eh? ¿Sí ves la diferencia? Nunca nos atreveríamos a comparar a Dios con un juez injusto. Hay que interpretarla correctamente. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo? Ok, pongan un separador ahí, vamos a ir a Lucas capítulo 11, ok. Lucas capítulo 11. Versículo 5, ¿listos? Ahí les va. Qué similar es esta parábola. Les dijo también, estamos hablando de la oración, ok. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. ¿Listos? Ahí va, la trama, ¿ok? Viene un amigo a la medianoche a un amigo que le dé 3 panes porque viene una persona que es forastera y se va a quedar con él. O sea que el amigo que lo pide no tiene panes. Quien tiene panes es el otro amigo. ¿Listos? Cuando ves la cultura, para empezar, no es como la ciudad de allá, no es como la ciudad de Elgin. Si ustedes alguna vez experimentaron pueblos, ranchos como le dicen, como nosotros que fuimos a un rancho ahí un pueblo, rancho, como mi padre, por ejemplo, allá en el jardín, son casas juntas y cualquier ruido todos escuchan. No es como que no se dan cuenta.
Para empezar, todos escuchan. Las casas no son como que tus hijos están en el cuarto de allá, todos están en la sala. Así que todos escuchan lo que está pasando. Llegan y todos están escuchando lo que está pasando. Todos saben. Otra cosa, tenían como ley todos ser hospitalarios. Todos tienen que ser hospitalarios. Si alguien viene de afuera, lo tienen que recibir como si recibieran a Dios. Este hombre está pidiendo 3 panes. ¿Están de acuerdo todos, hermanos? El amigo está pidiendo panes. Ahora, el otro le dice, no, yo estoy aquí, ya estoy con mis hijos en cama, no me molestes. Versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, ¿sé qué? Se levantará. Se levantó. Se levantó. Se levantó. Componente número 6. Tú decides si se levanta o no. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Se levantó. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará. Pero ¿quién va a decidir si se levanta? ¿Quién decide si se levanta, hermanos? Ustedes. Es como si yo llego a alguna casa de ustedes y llego a la medianoche. ¿Quién es? Soy Ricardo, el predicador. Ponle doble candado, no lo dejes entrar, apaguen la luz. Todos al suelo, estamos dormidos. Soy Ricardo, ¿cómo molestas? Como soy Ricardo y soy inoportuno como muchos de ustedes, ¿crees que me voy a ir a la medianoche sin los panes? No, a las 12:15. Y si no me ves a la media, y a la 1, y a las 2, y a las 3, y a las 4, hasta las 5, hasta que te levantes, saques tu carro del garaje. ¿Dónde vas? Quiero los 3 panes. Porque así es Ricardo. Ricardo no va a parar a la primera, porque Ricardo necesita ¿cuántos panes? Pero si se levanta y se los da, no depende de Ricardo, sino de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de enseñar Jesús? Está enseñando la oración. ¿No es cierto, hermanos? ¿Es Dios el juez injusto? No. ¿Es Dios este amigo que no estaba ni practicando ni la hospitalidad? Si este fuera Dios, le dice, no, tráemelo a la casa, yo le voy a dar de comer aquí. Vénganse los dos. ¿No es Dios así de bueno, hermanos? Este no se quiere abrir a levantar la puerta, así no es Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está explicando cómo es Dios a través de parábolas que podamos entender. Ahora, ¿qué tienes que aprender tú de esto? ¿Qué tenemos que aprender? Así como Ricardo está con el carro, no está carro, ¿qué onda? ¿Lo vas a tener o no? ¿Ya me lo vas a dar o qué onda? A ver, no me contesta, le mando un texto, no me contesta. Me voy allá en la bici, ¿qué pasó? Háblale al mecánico, no es que está ocupado, no, aquí me quedo hasta que salga. Se dan las 5 y aquí estoy, ¿qué pasó? Ya está, ¿no? Y ya va en el carro, espérate, ¿dónde vas? Espérate, detente, ya está mi carro, no, ¿cómo? Va a estar? Te aseguro que se va a bajar y me lo va a ir a arreglar, porque ya sabe que si no lo hace, al otro día, ahí va a estar otra vez, ¿qué? De en la mañana a mediodía y en la tarde en la oficina, ¿verdad? Tengo usted vitacilina, no es otra cosa. Okay. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué hago eso? Te acabo de explicar con un tesoro antiguo algo nuevo. Así debes tú de orar a Dios. Así debes de orar. Y no oramos así, hermanos. No oramos así. O sea, ¿sabes cómo oramos? Hay que nos entreguen el carro cuando quieran. A ver si nos lo dan, si no, no hay problema. Al fin tengo otro carro acá. Hermanos, no oramos a Dios. Jesús dice, le dice a los hijos, enséñanos a orar. Te voy a decir cómo debes de orar. Había un amigo, fue y le dijo al amigo a la medianoche, dame 3 panes. Porque los está metiendo a la trama y les dice, ustedes soluciónenle. Porque la pregunta es, ¿se levantó o no se levantó?
¿Sabes cómo se va a responder? ¿Sabes cómo tenemos la respuesta, hermanos? En tu acción. Ahí está la respuesta. En lo que tú hagas. Eso es una parábola. Si te doy el final de la historia, ¿de qué sirve? Tú la tienes que decidir. Tú la tienes que hacer. Está aquel hombre dice, quiero bebés, quiero hijos, no tengo hijos, ¿cómo le hago? Te voy a dar. Había en una ciudad. No me salgas con que había en una ciudad. Quiero hijos. Ponme atención. Todavía no acabo. Había en una ciudad un juez que era muy, muy injusto. No temía a Dios, no respetaba, hombre. Ya, dime, ya, yo lo que quiero es tener hijos. Espérate, te estoy explicando. Y había una viuda que le pedía venganza. Véngame. Y no lo dejaba al pobre juez. No lo dejaba y estaba la viuda. Injusto. Se lo dio. Le cumplió su capricho, para que me entiendan. Porque había una virtud en esta mujer. ¿Cuál es la virtud de la mujer, hermanos? Ahí está el punto, hermanos. Esa es la historia, esa es la parábola. No tiene nada que ver con que Dios es el juez, nosotros somos nada que ver con eso. Tiene que ver una parábola que les va a enseñar a ellos a nunca dejar de qué, hermanos. Insistir, tienes que insistirle a Dios. Porque si no le insistes a Dios, no se va a dar. Hermano, ¿no es a cabo eficaz la oración una vez? Sí. Pero es que cuando le pides tanto a Dios, y le pides tanto a Dios, y te arrodillas, y te postras, y te humillas, y haces todo lo que tienes que hacer, hermanos, Dios da gracia a los. Porque nuestra soberbia se presenta cuando no oramos a Dios. El soberbio no solamente es aquel que dice, yo no lo necesito. El soberbio es aquel que no hace como que no lo necesita. Y esto ha cambiado totalmente la parábola. Fíjate cómo acaba diciendo Lucas 18, ahí la parábola de la viuda y el juez. Ahora dice, versículo 7, 18:7. Y la pregunta es esta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Si un juez injusto que no teme a Dios y no respeta a hombre, hermano, hace lo que hace porque alguien está insistiendo, ¿no hará más Dios? ¿No hará más Dios? Hermanos, es lo que está diciendo. Ahora les pregunto, ¿pero quién va a decidir? Ustedes. La parábola tiene que ver contigo, tiene que ver con Jonathan, tiene que ver con Tony, tiene que ver con Jaime, tiene que ver con Braulio. Parecen ustedes que eso es una historia de alguien más. Eso de la viuda y el juez, eso a mí no me importa, eso no tiene nada que ver conmigo, hermanos. Tiene que ver contigo, ¿no, hermanos? Quiero preguntarte, ¿cuál es tu necesidad más grande que tienes? ¿Casarte? ¿Tener una mujer? ¿Tú crees que Dios no puede hacerte una mujer a tu gusto? ¿Así la crea? ¿Qué quieres? ¿Cómo la quieres? ¿Chiquita de estatura? ¡Pum! ¿Qué más quieres? ¿Trigueña? ¡Pum! ¿Qué más quieres? Cuenta. ¿Tú crees que Dios no puede hacer eso, hermanos? ¿Puede o no puede? Claro, pero si te hace así todo, pues tú vas a decir, ay, mira, me merezco todo. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si le andas pidiendo a Dios, Señor, dame una mujer, Señor, tú sabes que yo ya me gradué de la universidad, yo ya estoy trabajando, Señor, veo a mis amigos que se casan a diestra y a siniestra, Señor, yo estoy aquí solito, no me puedo casar, dame, ¿ok? Tienes que ser específico, porque luego Dios te da la mujer y dices, no, Señor, así no, pues es que tú pediste mujer, ¿o no? Pues no me está con que tienes que ser específico. Es interesante, pero la historia tiene que ver con nosotros. Yo necesito de Dios. Aunque yo estoy aquí enfrente de ustedes todos los días que enseñamos, yo necesito mucho de Dios. Y las necesidades que Ricardo tiene,
tienen que ser puestas en los oídos de Dios. Pero así como el Señor me ve insistiéndole al mecánico, Ricardo, qué bueno eres para insistirle al mecánico. O como aquella persona que está arreglando papeles, ahí está arreglando las huellas, anda ahí a la horita, ¿va? Hasta llega más temprano para que le saquen las huellas. Se cuida los dedos para que no se los corte, para que saque bien la huella. Llega temprano ahí a la oficina a las 2 de la mañana, ahí está la oficina de inmigración para que... Así deberíamos llorarle a Dios, hermanos. Eso es lo que está... Con ese tipo de ímpetu, de solicitud, así pide Dios que le oremos. ¿Vieron cómo hice? Agarré algo viejo, puse algo nuevo y lo entendieron bien. Eso es lo que está pidiendo Dios. En esta parábola que finalicemos la próxima vez, dice 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Está hablando de la segunda venida del Señor. Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta de ello. A través de esta parábola intentamos presentar, hermanos, los 6 componentes y los 4 principios. Pero tal vez haya alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Y esta tarde tendrán un buen día, hermanos. Denos unos minutos. Preguntas o comentarios. Uh-huh. Ándele. No nos pide que seamos como el esposo, pero sí nos pide que seamos como en el aspecto de ¿qué? Persistir, perseverar. Muy bien, gracias. Por eso hablamos en la mañana del ayuno. ¿Te acuerdas, hermano? El ayuno te ayuda a perseverar. El estómago no dice, ¿sabes qué? Te voy a dar chance unas 3 horas y al rato te doy otra vez hambre. No, sobre ti está, sobre ti. Yo los reto este día, esta semana más. Ayúnenme 2 veces esta semana más. Nada más, si no lo practicas, 2 veces, ¿ok? Y total, desde que amanece hasta las 8 de la noche, total, hermanos. A ver si no te pones en oración. Capaz que estás en el trabajo, ay, Señor, ayúdame que ya tengo mucha hambre. Ya no aguanto. Y eso te ayuda a, pues, ¿qué? A persistir. Muy bien. Preguntas, comentarios, hermanos. Escuchar y seguir su voz, recordar